Bien, gusto de verlos nuevamente después de una larga ausencia en lo que no habíamos tenido oportunidad de vernos, que fue la semana pasada. Entonces, pues esta semana pues es importante porque el día viernes tenemos examen y debemos agotar algunos puntitos que son necesarios porque obviamente, y como siempre sucede, ya les había señalado a ustedes que lamentablemente lo planificado en cuanto a los puntos que íbamos a tratar de agotar no se da. Obviamente, esta parte en la que estamos, que son la Constitución en el proceso penal, entonces sí es muy importante y obviamente, pues por lo menos tenemos que agotar eso. ¿M? Entonces, incluso tenemos esta presentación, el PowerPoint, y teníamos otra también que es muy importante, pero vamos a ver cómo la manejamos con el fin de avanzar en lo que tenemos para el día de hoy. Entonces ya ustedes obviamente pues ya saben, no, no vayan a dudar que el día jueves vamos a tener clase y el día viernes tendremos el examen de que es procesal penal. Entonces, bajo esas circunstancias, pues trasladémonos a la presentación en PowerPoint, en donde nos quedamos. A mí hasta se me olvidó dónde nos quedamos, pero bueno, démosle. Ahí estamos en vencido. ¿Será que eso nos tocaba? Ya habíamos terminado la anterior, habíamos agotado ya todos los puntos de la anterior, que es eh, oído. Pongámosla ahí para recordarnos y darle una pequeña a la que ya está completa, ¿verdad? Ya completa de una vez. Bueno, esto, si recordarán ustedes, fue lo último que habíamos visto respecto a ese concepto establecido en el artículo 12 constitucional respecto a haber sido citado, oído. Oído, pues obviamente es el derecho de audiencia, el hecho y la importancia de ser ante juez competente, que a partir de ese momento, pues uno ya tiene derecho a ejercer el derecho de defensa. Derecho de defensa que, de acuerdo a ese mismo artículo 12, dice que es inviolable. O sea, todas las personas tienen que tener derecho a defenderse. Y dentro del derecho a la defensa, obviamente, de proveerse de un abogado. ¿M? Dadas las circunstancias o las formas en que está reglamentado precisamente el poder auxiliarse de un abogado. Sin olvidar que también, a pesar de que es una defensa técnica, la defensa material sigue vigente. Es decir, la que hace la propia persona de sus derechos. O sea, él tiene derecho a preguntar, a promover, a ser escuchado. Obviamente, él tiene todo ese derecho. Entonces, la defensa material, pues también procede y es aplicable. No obstante que se tenga también un abogado defensor, o sea, la defensa técnica. Y obviamente para ser oído, pues también hablamos y nos referimos respecto al tema de los idiomas, al tema de del idioma, si es una persona que viene del extranjero, es una persona extranjera que no habla suficientemente el idioma español, pues obviamente se le tiene que eh, eh, proveer de un traductor. Vimos las normas aplicables a los que es los traductores, pero también tenemos que pensar en personas que tienen el lenguaje de señas porque tienen una discapacidad física que les impide a ellos comunicarse, ya sea porque no sean sordos o sean sordomudos. ¿M? Entonces, bajo esas características es que también debe dársele a un intérprete para efecto de que él se pueda comunicar, ¿verdad? En esto. Bueno, esas son las dos básicas, ¿no? Pero también hablábamos de que a veces el tema es que en Guatemala pues ya hay 23 idiomas indígenas reconocidos
y que obviamente estas personas o muchas de ellas no tienen una facilidad para comunicarse en el idioma oficial, el idioma español. Por lo tanto, cuando pensemos en traductores, también tenemos que pensar que no solo es a la persona extranjera, sino que también es al nacional que tiene problemas de idioma. ¿M? Porque obviamente el artículo 60 constitucional reconoce la existencia de las comunidades indígenas, reconoce también los idiomas y obviamente reconoce también sus costumbres, ¿verdad? Que deben también eh, ser eh, completarse y deben de también tomarse en cuenta en el proceso penal. Recuérdense que cuando vimos lo que era la teoría general del delito, también teníamos que tomar en cuenta aspectos como las costumbres, sobre todo cuando se iba a analizar la conducta humana, que esos aspectos también deben verse porque obviamente las costumbres en distintas regiones de Guatemala son totalmente distintas y peor si son estas costumbres que se tienen en las comunidades o en los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, esos aspectos pues no pueden dejarse de contemplar porque también la teoría general del delito en cuanto a la conducta humana que vimos en la presentación de aquel momento deben verse también dentro de ese tema. ¿Mm? Entonces, eh, eso pues no se puede dejar. Y obviamente las condiciones en que la persona puede también declarar y manifestarse, que está en declaración libre, abstenerse sin amenazas o coacción, que obviamente él es libre para comunicarse y tiene el derecho a ser oído. La tutela judicial o la protección del Estado, o la tutela judicial, la protección del juez, debe amparar tanto a todos en igualdad de condiciones. ¿Mm? Entonces, obviamente, tenemos una presunción de inocencia, y obviamente al ser oído, pues se le debe reconocer todos los derechos constitucionales y garantías procesales. Eso es lo que de alguna manera habíamos estado desarrollando. Pues bien, habiendo agotado el hecho de haber sido oído, tenemos entonces que ir a la siguiente, eh, que es el vencido. El vencido obviamente pues tiene que eh, darse ¿m? Eh, de acuerdo a las normas procesales, de acuerdo al artículo 12, que es la última condición, citado, oído, vencido. Pero ¿qué quiere ser vencido? Pues, pues ser vencido implica, y van a ver todo esto que vamos a desarrollar. Miremos la primera, por favor. Entonces, la primera es la prueba. Entonces, cuando hablamos de vencido, es una persona con la cual se ha agotado todas las etapas procesales. Obviamente, de alguna manera se han oído, se le ha escuchado, y obviamente, para haber sido vencido, obviamente tendría que haber pruebas suficientes para poder convencer al juez que él, de alguna manera, es una persona culpable, que obviamente él participó en el delito y obviamente haber tenido la oportunidad de poder saber cuáles son las pruebas o cuáles son los medios de prueba que obran en contra de él y que de alguna manera pues son necesarias para que exista precisamente el hecho de haber sido vencido. Ustedes obviamente en teoría general del proceso ya han de haber estudiado o analizado qué es la prueba, en qué consiste la prueba, qué es la prueba de acuerdo a lo que ustedes ya han, han manejado o ya les explicaron. ¿Qué es la prueba? No hay ninguno que se recuerde qué es la prueba. ¿O es que no les han dicho qué es la prueba? No creo que no se lo hayan dicho, pero cuéntenme.
¿Será que me están escuchando o realmente es porque ninguno realmente maneja el tema? Ujú. Maneja el tema respecto a esto, por favor. Licenciado, buena tarde. ¿Podría hacer algo para conocer cualidades o verificar alguna cosa? Ujú. Por ahí va más o menos, por ahí va la idea. Eh, Madeline también levantó la mano, Catherine, en ese orden, por favor, Madeline, después Catherine. Sí, podríamos decir también que son como los medios legales por los cuales se justifica o se demuestra lo que se realizó o no. Ajá, también es la idea. Catherine, No sé, la evidencia presentada ante el juez. ajá, bueno. Bueno, cuando tenemos prueba, la definición que se utiliza son, la prueba son los medios de convicción que sirven al juez, ¿m? Para fundamentar una, una resolución, para tomar una resolución, para una resolución o una decisión. Entonces hablamos de medios de convicción que sirven al juez, para fundamentar una resolución o una decisión respecto a la persona. O sea, medios de convicción, medios que al juez le han convencido de alguna manera. Obviamente, pues la prueba tendrá sus procedimientos y sus requisitos legales que establecer, por lo que para que sea prueba tiene que haber llenado todos esos requisitos. Si ustedes ven, la prueba es importante para emitir las resoluciones que dicte un juez. ¿M? Entonces, definitivamente, eh, eh, siempre va a haber eh, eh, unos medios de prueba necesarios. Si miremos, por ejemplo, el 11 bis, la fundamentación, 11 bis del Código Procesal Penal, por favor. Por favor, el 11 bis. Artículo 11 bis. Sí, por favor. Fundamentación. Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basará la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiere asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso a la fundamentación. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Bueno, entonces ahí precisamente en los requisitos exigidos para una resolución debe explicarse los motivos de hecho y de derecho. De derecho, pues es la fundamentación legal y de hecho son los medios de convicción que de alguna manera o los medios de prueba que le han servido para fundamentar la decisión. Eso es lo que indica precisamente esto. Em, entonces, y eso es un requisito para los autos y las sentencias, ¿m? Que eso es claramente que dice que tiene que estar fundamentado. Tiene que haber motivos de hecho y de derecho en que se basara tomada la decisión. Entonces, la prueba es el medio de convicción que le sirve al juez para decir, sí, estoy convencido, sí, con los medios de prueba que ya ha tenido a la vista y que se han desarrollado o de alguna manera diligenciado. Aquí en el caso, obviamente, pues yo ya estoy convencido, esto me ha convencido de que efectivamente la persona es culpable. ¿M? ¿M? Porque si no, el juez simplemente en la fundamentación dice, a pesar de que se han presentado una serie o varios medios de prueba, yo no me han convencido a mí,
No puedo decir de que me han convencido para que esta persona pueda ser declarado culpable. Entonces, los medios de prueba tienen que ser de tal naturaleza que lo convenzan a él que efectivamente la persona sí es culpable. Obviamente las pruebas también, como les dije ya, tienen formalidades y requisitos establecidos en la ley que deben de cumplirse, porque también existen las, las, eh, eh, las pruebas no válidas. O sea, obviamente, o que no son admisibles en todo caso. Entonces, definitivamente, si incurre en estas circunstancias, pues el juez no las puede tomar en cuenta. Simplemente para miremos, o para que tengamos una idea, miremos el artículo 181 del Código Procesal Penal, por favor. Artículo 181. Objetividad. Salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Durante el juicio, los tribunales solo podrán proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por las partes, en las oportunidades y bajo las condiciones que fija la ley. Bueno, ahí el 182 también, que sería importante, y el 183, la prueba inadmisible. Miremos el 182, por favor. Libertad de la prueba. Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Regirán, en especial, las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Bueno, ahí está lo... Sí, siga, por favor. Artículo 183. Prueba inadmisible. Un medio de prueba para ser admitido debe referirse directa o indirectamente al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando resulten manifiestamente abundantes. Son inadmisibles en especial los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Bueno, entonces tenemos ahí precisamente que hay libertad probatoria, solamente con una excepción que está establecida en el 182. O sea, libertad de prueba, se pueden utilizar cualquier medio de prueba. O antes los medios de prueba estaban limitados porque el Código Procesal Penal regulaba y solo exclusivamente los que estaban regulados podía utilizar. Pero en este caso ustedes ven que puede utilizar los que están establecidos la ley u otros que puedan estrictamente servir para la finalidad que se persigue durante el proceso. Pero hay una excepción claramente y es la última que está establecida en ese artículo 182. En la última oración que dice ahí o indica, regirán en especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Es decir, que la libertad probatoria no opera cuando se está tratando de establecer o determinar el estado civil. ¿Cuál es el estado civil? ¿Qué significa? Recordemos su derecho civil, ¿no? Su derecho civil 1. ¿En qué consiste el estado civil? Eso sí, obviamente, siempre lo mira uno en derecho civil. Y ustedes, a ver. Son las capacidades de la persona, licenciado. El Código Civil claramente establece, Fabiola, Jerónimo. Por favor. Es la condición de una persona, puede ser en su relación a su nacimiento, nacionalidad o matrimonio. Su estado civil, matrimonio y todo lo demás, ¿verdad? Sí, son básicamente cosas muy esenciales, ¿verdad?
que obviamente tienen que establecerse o están establecidas. Si el estado civil no puede tener otros medios de prueba. Y obviamente, ¿cómo se prueba ese estado civil? ¿Cómo se prueba el estado civil? El mismo Código Civil, que en este momentito no se los indico porque no lo tengo a la mano, establece claramente en qué consiste el estado civil de una persona. ¿Cuáles esos? ¿Cuáles serían los elementos del estado civil? En primer lugar, recordamos cómo se, de acuerdo al Código Civil, cómo es que se identifica a una persona. ¿Cómo se identifica a una persona? Por el nombre. Por su nombre y apellido. Eso es lo que establece el Código Civil, la identificación de una persona. Y una persona se identifica con su nombre, ¿verdad?, y apellidos. Eso es lo que establece el Código. Eso es un elemento del estado civil. Lo siguiente, ¿cuál es el siguiente elemento cuando ustedes establecen su estado civil? Después del nombre, ¿qué viene? ¿Está soltero o casado? ¿Cómo? Diego, ¿no le escuché bien? Si está soltero o casado. ¿Será? La nacionalidad, licenciado. También es parte de, pero después del nombre sigue ¿qué? ¿De Los edad? apellidos. Después del nombre y apellido sigue la De edad. las pequeñas. La mayoría de edad. Para determinar si él es mayor o no es mayor de edad. Entonces, el nombre y apellidos, los nombres y apellidos, la edad, ¿qué más sigue? La capacidad. Eso es lo que estamos hablando, la capacidad. Por ejemplo, Gabriela Fuentes, de 20 años de edad. ¿Después qué sigue? Documento de identificación, Eso es de último. domicilio, La nacionalidad. En primer lugar, ¿verdad?, el nombre, ¿verdad? Dijimos el nombre de la persona, 20 años de edad. Ahí viene también el tema si es casado o soltero, su estado civil. Entonces, venimos con el nombre, la edad, estado civil. ¿A qué se dedica, licenciado? Vecindad. Vecindad. Fulana de tal, de 18 años de edad, casada, guatemalteca. Casado guatemalteco. ¿Después qué sigue? Vecindad. Exactamente, el domicilio de este domicilio, ¿verdad? Entonces, esos son los requisitos esenciales que integran el estado civil. El nombre. Bueno, faltó algo, discúlpeme. También la profesión y oficio. Entonces, tenemos ahí el nombre, la edad, el estado civil, ¿verdad? Casado o soltero. Después del estado civil, cabecero, ¿verdad? Tenemos que establecer la profesión y el oficio. Entonces tenemos el nombre, por ejemplo, tenemos José Huarcas Lares, tenemos de 18 años, de 20 años de edad, casado, guatemalteco, abogado y notario de este domicilio. No sé qué otro me faltó por ahí, me sentí que me faltó algo. Que eso va, obviamente, en todos los documentos que ustedes tengan a la mano, ¿verdad? Que siempre cuando se identifica a una persona tiene que ir todo eso. El nombre, la edad, su estado civil, profesión y oficio, su domicilio también, ¿verdad? ¿Cuántos elementos integran el estado civil?
7, Lick. ¿Será? El nombre, la edad, estado civil. 6. Exacto. Profesión u oficio. ¿Mm? Su domicilio, ¿verdad? Entonces tenemos nombre, 1, edad, 2, estado civil, 3, profesión o oficio, 4, y el domicilio, ¿cuántos compone? 5. ¿Qué otro me decían? El sexo, de repente a mí se me escapó uno. La nacionalidad, ¿no? Ah, sí, exactamente, ahí era donde faltaba precisamente. Entonces, el nombre, edad, estado civil, profesión SO, guatemalteco, que va antes de este domicilio. La nacionalidad. Tu identificación, Lick, porque he visto que Eso algunos lo sí, identifican eso es de último, con pero el ese país. estado civil solo lo integran estos elementos. Se identifica con tal documento. Ahí es donde se establece con eso, obviamente con su DPI, ¿verdad? Se da el número y todo lo demás. Entonces, pero básicamente el estado civil es el nombre, la edad, estado civil, profesión o oficio, nacionalidad y su domicilio. Y el documento sirve para acreditar todo lo que se está diciendo. Porque en el DPI tienen todos esos datos, ¿no? Entonces, ahí precisamente se cumple con estos requisitos. Entonces, ahí es lo que tenemos nosotros. Ahora bien, si esos son, obviamente, lo que es el estado civil, es todo esto. Entonces, eso quiere decir de que el estado civil no se puede probar más que con su documento de identificación. Usted no puede llevar testigos para acreditar que él tiene 20 años. No puede llevar testigos para acreditar que es soltero o casado. Entonces, el estado civil será demostrado a través de las constancias o certificaciones que extienda el Registro Nacional de las Personas. Así es como lo establece precisamente el Código Civil. Entonces, el estado civil no tiene otra, ahí no hay libertad de prueba. Tiene que probarse conforme lo regula el Código Civil. Así es como tiene que probarse todo lo que son precisamente el estado civil de la persona. Entonces, efectivamente, como les digo, todos estos requisitos o formalidades que oportunamente vamos a establecer, y obviamente también lo relativo a su valoración, que es importante. Por favor, miremos el 186. Artículo 186. Valoración. Todo elemento de prueba para ser valorado debe haber sido obtenido por un procedimiento permitido e incorporado al proceso conforme a las disposiciones de este código. Los elementos de prueba así incorporados se valorarán conforme el sistema de la sana crítica razonada, no pudiendo someterse a otras limitaciones legales que no sean las expresamente previstas en este código. Bueno, entonces si tenemos una persona vencida es porque las pruebas han llenado todos los requisitos, se han adquirido de acuerdo a los procedimientos establecidos en la ley y obviamente se han valorado y obviamente se ha cumplido, como les digo yo, con el tema de la valoración, ¿verdad? Cómo valorar esa prueba. Si ha pasado esos requisitos, entonces obviamente la prueba es lo que determina en parte que la persona sea vencida. Que los medios de convicción que llenaron estos requisitos, porque uno tiene que estar atenta y señalar si tiene algún defecto o no cumple con los requisitos para que el juez no lo tome en cuenta. Si ha llenado todos los requisitos, entonces la prueba, obviamente, es un elemento que determina que la persona ha sido vencida. Se ha demostrado que efectivamente la persona realizó, incumplió o hizo lo que no debía de hacer. Entonces, obviamente, ahí tenemos un elemento para establecer de la que persona ha sido vencida. A eso nos referimos, a los medios de prueba que sean utilizados para convencer al juez que efectivamente la persona sí es culpable.
Eso es un elemento que determina haber sido vencido. La siguiente, por favor. Obviamente, la persona tiene el derecho dentro del proceso a utilizar todos los medios de impugnación que la ley establece. O sea, ha utilizado todos los medios o recursos que la ley le han permitido para, ¿para qué sirven los recursos a las impugnaciones? ¿Para qué sirve eso? Lo que yo entiendo por impugnación es cuando se da una resolución y esa resolución que se da la quieren dejar sin efecto. Más o menos podríamos decir. ¿Alguien que tenga otra idea qué son los medios de impugnación? Licenciado, buenas tardes. Ajá, buenas tardes. Podría ser cuando una de las partes está inconforme con la resolución que ha emitido el orden jurisdiccional, licenciado. Exactamente, es mucho más acertada el camino. Los medios de impugnación o los recursos son los medios que utilizan las partes, o sea, las impugnaciones o recursos son los medios establecidos en la ley y que sirven a las partes para oponerse a una resolución. Repito nuevamente, los medios de impugnación o los recursos son los medios que se valen o que las partes pueden utilizar para oponerse a una resolución. Los medios de impugnación son los medios que utilizan las partes para oponerse a una resolución cuando no estén de acuerdo o les cause agravios. Cuando no estén de acuerdo o les cause agravios. Claro, porque los medios de impugnación no solo son para una persona, porque como estamos en igualdad de condiciones, las impugnaciones las pueden utilizar todas las partes. Las partes son los medios con que cuentan precisamente las partes para oponerse a las resoluciones judiciales. Entonces, la persona que ya se ha vencido es porque ha utilizado todos los recursos o medios de impugnación que establece la ley. Y a pesar de ellos, pues obviamente no ha tenido todavía, no ha cambiado de criterio el juez. Los recursos están regulados a partir de el artículo 398 del Código Procesal Penal. Por favor, leamos los dos primeros artículos de esto que es importante en cuanto a las impugnaciones. Claro, oportunamente los vamos a desarrollar cuando toque ver lo relativo a estos recursos o impugnaciones. Por favor, alguien que lea el 398. Artículo 398, facultad de recurrir. Las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos, pero únicamente podrán recurrir quienes tengan interés directo en el asunto. Cuando proceda en aras de la justicia, el Ministerio Público podrá recurrir en favor del acusado. Las partes civiles recurrirán solo en lo concerniente a sus intereses. El defensor podrá recurrir automáticamente con relación al acusado. Autónomamente, no automáticamente, por favor. El defensor podrá recurrir autónomamente con relación al acusado. Es autónomamente, entonces. Sí. No sé cómo lo tenga ahí en su código, pero es autónomamente. ¿Qué quiere decir esa última oración? El defensor podrá recurrir autónomamente con relación al acusado.
Licenciado, perdone. En mi código también dice automáticamente con relación al acusado. Dice. Sí. Entonces sí, También. sí. Entonces yo creo que esa edición lo hizo mal, porque la palabra correcta es autónomamente. Cuando hablamos de recurrir autónomamente, quiere decir que el defensor, sin necesidad de que haya una autorización, o sea, en forma independiente, el abogado puede interponer los recursos sin necesidad de contar con la aprobación precisamente de la persona sindicada. ¿Mm? En aras de que esto sea correcto, pues dicen, mire lo que normalmente hace uno, mire esa resolución, pero ahí nos están fregando, mire, pero vamos a apelar esa resolución, vamos a interponer un recurso de reposición, ahí lo preparo yo y lo vamos a presentar, lo voy a presentar. Entonces, autónomamente, porque independientemente de si el sindicato está de acuerdo o no, o sin necesidad de que logremos esa autorización. Por eso es que no se dice automáticamente, no es automático. O sea, ¿qué quiere decir automáticamente, va? No quiere decir lo mismo que autónomamente. ¿Qué quiere decir automáticamente? En el momento. No, automáticamente, ¿qué quiere decir? Que se hace por sí mismo. Exactamente. Pero no, aquí lo que quiere decir es que el abogado defensor tiene autonomía, tiene la libertad para interponer los recursos que sean necesarios sin que cuente con la autorización de su defendido o de su cliente. Por eso es que dice autónomamente. Entonces, por favor, los que tienen automáticamente, cámbienle la frasecita y le ponen autónomamente, con la idea de que en donde está la O de auto, tiene tilde, autónomamente, por favor. Y el 399 en cuanto a su interposición, por favor. Artículo 399. 99. Lee tú, Andrés. Bien. Artículo 399, interposición. Para ser admisibles, los recursos deberán ser interpuestos en la condición de tiempo y modo que determine la ley. Si existen defecto u omisión de forma o de fondo, el tribunal lo hará saber al interponente dándole un plazo de 3 días, contados a partir de la notificación al recurrente, para que lo amplíe o corrija respectivamente. Bueno, entonces vemos que la facultad de recurrir, o sea, quienes están legitimados para ver, quiere decir también la facultad de recurrir lo tienen precisamente las partes. Por eso les decía que son los medios que utilizan las partes, o sea, todos los que tienen participación dentro del proceso para oponerse a las resoluciones dictadas por el juez. Y obviamente, para interponerla, tiene que ser en el tiempo, modo y forma que establece la ley en el 399. La ley establece cómo es que se deben interponer en cuanto al tiempo, porque a veces solo hay 3 días, tiene 5 días, o dependiendo del tiempo que establece la ley para la interposición de ese recurso. Hay unos que tienen 10, 15 días, ¿no? Entonces, ese es el tiempo precisamente que deberá contar. Y el modo, en la forma de presentación, que vienen los requisitos y formalidades que establece la ley para la interposición de ese recurso. Y obviamente le da ciertas ventajas, ¿verdad? Porque dice, si existe defecto u omisión de forma o de fondo, el tribunal se lo hace saber y le da un plazo de 3 días para que lo componga. Entonces, simplemente dice, no lo acepta su trámite porque al recurso le faltan estos requisitos. Por lo que se le señala 3 días para que corrija el error y lo presente de nuevo. Caso contrario, se le da por no admitido o por desistido. O sea que ya no quiere continuar con él. Si es que la persona no cumple con las condiciones o los requisitos que le están exigiendo, ¿verdad? Prácticamente, entonces, si no los corrige, pues obviamente eso. Entonces, bajo esas condiciones es que tenemos que la persona vencida ha tenido derecho para poder utilizar
todos los medios de impugnación o recursos que la ley permite a efecto de evitar una resolución que no le es favorable. Porque obviamente un requisito formal, un requisito esencial en cualquier área del derecho para interponer una impugnación es que la resolución le cause agravio. Si me causa un agravio, yo tengo derecho a utilizar los recursos, porque no puedo interponer un recurso si la resolución me favorece. Si yo soy favorecido o la impugnación me favorece, yo no puedo impugnarla. Solo la puede impugnar la parte a la que le afecte o le cause un agravio, que le afecte alguno de sus derechos o se le esté violentando algún derecho establecidos en la ley o en la Constitución. En ese momento yo ya estoy facultado para interponerlo. Pero si la resolución me favorece, ¿para qué me voy a impugnar, va? Pero si ya te dije que sí, entonces ¿por qué estás impugnando, pues? ¿Por qué te estás oponiendo, pues? Si ya te dije que sí, no, no querías, pues. Así va. ¿Y cuál es qué tanto alegas si ya te dije que sí? Pues sí, exactamente, ¿va? Entonces, esos son los aspectos que deben de tomarse en cuenta para que efectivamente una persona se considere vencida. La siguiente, por favor. Entonces, para que una persona sea vencida, obviamente, tiene que cumplirse el requisito formal establecido en el Código Procesal Penal, que es el artículo 4, que está también dentro de las garantías procesales, aunque ya eso lo hemos visto, ¿verdad? Obviamente que tiene relación con el artículo 12, es casi una repetición. Miremos nuevamente el artículo 4, juicio previo. Artículo 4. ¿Sí? Juicio previo. Nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección sino en sentencia firme, obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones de este código y a las normas de la Constitución, con observancia estricta de las garantías previstas para las personas y de las facultades y derechos del imputado o acusado. La inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio. Bueno, esto ya lo habíamos leído de alguna manera. Lo que pasa es que, obviamente, lo importante es que el procedimiento, todo el proceso penal que se ha llevado es conforme las disposiciones de este código. Es otra, y con la observancia estricta de las garantías previstas. Es decir, que se ha cumplido con el debido proceso, que se han agotado todas las fases o etapas procesales establecidas en la ley, y cada etapa procesal que se desarrolló ha cumplido todos los requisitos y formalidades que efectivamente debe de cumplirse o debe de observarse. Además que en cada diligencia, en cada audiencia, también se cumplió con los requisitos informales. O sea, el debido proceso no es el todo, sino también son las fases o etapas del proceso, también son los requisitos formales de cada etapa del proceso y también todos los requisitos y formalidades de cada audiencia que se ha de llevar o se ha llevado a cabo. Esto es porque se repite precisamente esta garantía, porque como les digo, no podemos interpretarla restrictivamente, sino que debemos interpretarla en forma amplia. ¿Por qué? Para poder favorecer precisamente a eso, para poder favorecer los intereses de la persona que ha sido sindicada o ha sido acusada. Eso es lo que tenemos precisamente, los requisitos que tenemos que llenar, y eso es lo que está exigiendo. O sea, las pruebas que se han presentado hayan dado todos los requisitos, todas las formalidades y han servido para convencer al juez
de que esta persona es culpable. El culpable o la persona vencida ha tenido derecho en todo el proceso penal y no digamos en la sentencia para utilizar todos los medios de impugnación o recursos que la ley le permite o están regulados en la ley para poder demostrar que efectivamente la resolución no llena los requisitos o de alguna manera le causa agravios. Entonces, eso es lo que él tuvo todo ese derecho. Y obviamente, cumplir con ese requisito de la garantía de juicio previo, que ya les digo, tenemos que interpretarlo así ampliamente, no es muy sencillo, no es muy sencillo lo que se está diciendo, no es muy sencillo lo que se está diciendo, sino que es bastante amplio la forma que debemos interpretar ese artículo, ese artículo 4, que es casi una copia prácticamente del artículo 12 constitucional. Prácticamente se está repitiendo prácticamente el mismo artículo, para que vean ustedes la importancia, porque se está reiterando que esto es lo que se debe de cumplir en los procesos, la garantía de ese juicio previo que establece la ley. Bueno, entonces ahí tenemos esto. Y el siguiente. Los obstáculos a la persecución penal. Entonces, obviamente, también esperamos que todos los obstáculos que no haya habido dentro del proceso, obstáculos o circunstancias por las cuales el Ministerio Público no haya podido continuar con el proceso penal. Cuando ustedes oyen la palabra obstáculo, y ya bien que se cumple con la regla que establece la gramática, ¿verdad? ¿Cuál es la regla que establece la gramática respecto a la palabra obstáculo? Creo que ya se las había mencionado. Es una regla o una norma que ustedes de la gramática que deben de cumplir. Para recordarles que les dije, siempre antes del culo tiene que haber una tilde. O sea, obstáculo, vehículo. Siempre que haya un culo en la palabra, antes del culo tiene que haber una tilde. Estamos hablando de la palabra. Además ustedes saben que el culo realmente no es una palabra, es la connotación que nosotros le damos en Guatemala. Que cuando hablamos de culos todos estamos pensando, ay, tan malcriadote que es. Pero ustedes van a otro país, incluso a España, siempre hablan el culo de la botella, lo dicen con tanta normalidad, el culo. Pues mira, ya veo que les decía, en España fácilmente, en lugar de decirles con permiso, le dicen, mira, vas a bajar o vas a hacer esta cosa, mueve el culo, o sea, hasta un lado, así muy sencillamente, pues. Entonces nosotros le damos así, ¡ay! Dijo culo, pero realmente el culo no es en sí, es la forma en que nosotros lo interpretamos y lo aplicamos en la sociedad guatemalteca, pero realmente el culo, como le digo, es la parte de abajo de una botella. Entonces, incluso más o menos se utiliza, solo el culito quedó, echémonos, solo el culito quedó de la botella. Ahí nos servimos el poco que quedó, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los obstáculos a la persecución penal, para que no se emocionen tanto con los culos. Entonces, obviamente, en el artículo 291 del Código Procesal Penal establece precisamente lo relativo a los obstáculos a la persecución penal y civil que pudieran corresponder. Entonces, miremos primero el 291, por favor, el artículo 291 del Código Procesal Penal.
Cuestión prejudicial. Si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual según la ley debe ser resuelta en un proceso independiente. Este deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público, con citación de todos los interesados, siempre que la ley que regula la cuestión lo permita. Cuando el Ministerio Público no esté legitimado para impulsar la cuestión prejudicial, notificará sobre su existencia a la persona legitimada y le requerirá, a su vez, noticias sobre la promoción del proceso y su desarrollo. Bueno, entonces, de alguna manera, cuando nosotros miremos obstáculos o cuestiones prejudiciales, son obviamente circunstancias que no permiten que se continúe desarrollando el proceso penal mientras no se resuelva otro proceso o asunto anterior. Eso es lo que quiere decir de alguna manera. Es una circunstancia que no permite que se continúe desarrollando el proceso mientras no se resuelva otro proceso o asunto interior. Pero empezamos a reírnos y a mí se me olvidó. Cuando ustedes oyen la palabra obstáculo, ¿qué es lo que se imaginan? O sea, en la mente, ¿cuál es la imagen mental cuando ustedes les dicen un obstáculo? Porque recuerden que también existe la carrera de obstáculos también, ¿verdad? Pero ¿qué sería un obstáculo? ¿Algún impedimento para poder continuar realizando lo que estamos haciendo? O sea, pienso yo. hay algo que impide, ¿va? Hay un bulto, hay una piedra, hubo un derrumbe y hay un obstáculo para que uno pueda pasar. O sea, hay algo que impide uno continuar con el procedimiento o la persecución. Entonces, obviamente, cuando hablamos de ese obstáculo, que nos imaginamos que algo apareció ahí que no podemos continuar. Tuvimos que parar ahí, ¿va? Hubo un accidente, hubo un obstáculo, pues un accidente de tránsito y nos tuvimos que quedar haciendo la cola. O se hizo un hoyo, ¿va? Ahí hay un obstáculo también. Pues algo parecido también pasa en el proceso penal cuando hablamos de los obstáculos. Como por su definición decimos, son circunstancias que no permiten o impiden que el Ministerio Público continúe con la persecución o investigación en el proceso penal. Circunstancias que evitan o impiden al Ministerio Público continuar con la persecución o investigación en el proceso penal. Por eso es que se llama obstáculos a la persecución penal o civil, porque hay una circunstancia que no me deja continuar. No puedo continuar si no quito este bulto o esto que me está impidiendo hacerlo. Y eso es una cuestión de la cuestión prejudicial, que a veces hay que agotar un procedimiento administrativo o civil antes de saber si puedo continuar o no en el proceso penal. O a veces también se habla de cuestión prejudicial cuando dicen, miren, este tema no lo podemos resolver penalmente. Esto tiene que resolverse primero en la vía civil o en la vía administrativa. Esto antes hay que agotar ese procedimiento. O esto no es una resolución penal, sino tiene que resolverse por la vía administrativa. Eso es lo que hablamos de una cuestión prejudicial. Si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de un juzgamiento prejudicial. Hay un procedimiento que hay que agotar antes de poder iniciar o continuar el proceso penal. Si no se agota ese procedimiento, el proceso penal ahí se queda, ahí prácticamente no se puede continuar. Entonces, eso es lo que hay una cuestión prejudicial. Entonces, si en el proceso hemos encontrado un obstáculo de los que nosotros podemos enumerar, y obviamente, y básicamente, ¿verdad? Los obstáculos establecidos en la ley, que es lo primero que deberíamos haber hecho, son básicamente los siguientes. ¿Cuáles son los obstáculos a la persecución penal y civil? Uno, la cuestión prejudicial. Eso es uno de los obstáculos. El segundo, que está regulado en el 293, es el antejuicio.
Y el tercero son las excepciones. Los obstáculos a la persecución penal y civil son la cuestión prejudicial, el antejuicio y las excepciones. Esas son circunstancias que de alguna manera impiden que el procedimiento o el proceso penal continúe en su desarrollo normal y que hay que solventar para poder continuar. O sea, impide que el Ministerio Público pueda continuar con la investigación. Si hay una cuestión prejudicial y nosotros lo advertimos y se lo señalamos, el proceso tiene que parar ahí hasta que no se cumpla o se agote esa circunstancia, ese procedimiento o circunstancia en ese otro proceso independiente. Ya le digo, puede ser civil, puede ser administrativo, puede ser de otra área del derecho, pero penal no puede seguir si no agotamos esto, si no se cumple con este requisito. Sí, más o menos me estoy haciendo entender. ¿Sí me están comprendiendo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Vaya. El siguiente es el antejuicio. Entonces, las normas jurídicas tienen una característica que además que ya habíamos analizado una cosa, la bilateralidad, y otra elemento, otra característica es precisamente la generalidad. ¿Qué quiere decir este elemento de generalidad? O general también le pueden decir, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de eso es que quiere decir que la ley se aplica a todas las personas que están dentro del territorio, sean nacionales o extranjeras. Esa es la generalidad. Eso es la generalidad. Que la ley es aplicable a todas las personas que se encuentran dentro del territorio. Todas las personas les es aplicable. Eso es precisamente lo que se establece. La ley debe aplicarse a todas las personas que se encuentran dentro del territorio. Ese es el principio sobre el cual nosotros basamos. Pero resulta que es la excepción que algunos personas dentro del territorio gozan de un privilegio y que es la inmunidad. Hay personas que gozan de inmunidad, que es a la excepción a la ley, la excepción a que la ley es de carácter general y aplicable a todas las personas que se encuentran dentro del territorio. ¿En qué consiste esta inmunidad? ¿En qué consiste la inmunidad? ¿No pueden ser perseguidos por la ley? No le escucho. Discúlpeme. ¿Que no pueden ser perseguidos por la ley? Sí, lo que pasa es que hay personas dentro del territorio nacional que gozan de inmunidad, ¿verdad? ¿En qué consiste la inmunidad? ¿Podría ser como protección hacia una persona, licenciado?
Pues Licenciado, protección. La investidura los protege. ¿la inmunidad podría ser la prohibición que tienen para ser investigados? Sí, es que lo que pasa es cuando gozan porque es un privilegio para que no se les pueda perseguir, ¿verdad? No se les pueda perseguir por delito, ¿no? Ni se les pueda sindicar de delito alguno hasta antes no se haya agotado un procedimiento especial como es el antejuicio. En la Constitución, pues hay varios funcionarios que que tienen precisamente esto, pero en donde más lo vemos y definido, donde más se mira, es cuando hablamos del Congreso de la República y de los diputados. Y miramos lo que es el artículo 161 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que lo leemos porque es lo que más explica precisamente el tema de la inmunidad. Por favor, el 161. Prerrogativas de los diputados. Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la nación. Como garantía para el ejercicio de sus funciones, gozarán desde el día que se les declare electos de las siguientes prerrogativas. A. Inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados. Si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que al lugar a formación de causa, después de conocer el informe del juez pesquisidor que deberá nombrar para el efecto, se exceptúa el caso de flagrante delito en que el diputado sindicado deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso para los efectos del antejuicio correspondiente. B. Irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos en el desempeño de su cargo. Todas las dependencias del Estado tienen la obligación de guardar a los diputados las consideraciones derivadas de su alta investidura. Estas prerrogativas no autorizan arbitrariedad, exceso de iniciativa personal o cualquier orden de maniobra tendientes a vulnerar el principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República. Solo el Congreso será competente para juzgar y calificar si ha habido arbitrariedad o exceso y para imponer las sanciones disciplinarias pertinentes. Hecha la declaración a que se refiere el inciso A de este artículo, los acusados quedan sujetos a la jurisdicción del juez competente. Si se les decretare prisión provisional, quedan suspensos en sus funciones en tanto no se revoque el auto de prisión. En caso de sentencia condenatoria firme, el cargo quedará vacante. Bueno, entonces tenemos aquí que tenemos el antejuicio, que obviamente ese es un privilegio que gozan todos aquellos funcionarios o empleados públicos que gozan de inmunidad. Claro, aquí solo leímos lo relativo a lo relativo a lo que son los diputados del Congreso, pero por ley, obviamente, y cuando miran ustedes en la Constitución, el vicepresidente o de los demás órganos del Estado, tenemos que, además de los diputados, el presidente y vicepresidente de la República también gozan de antejuicio. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? También gozan de antejuicio. Los del Tribunal Supremo Electoral, los de la Corte de Constitucionalidad, los ministros y viceministros, cuando estén encargados del despacho, secretarios de la presidencia, subsecretarios que los sustituyan, procurador de derechos humanos, fiscal general y procurador general de la nación, o el fiscal la fiscal del Ministerio Público. Entonces, los jueces también gozan de antejuicio, pues, ¿no? Entonces, hay una serie de funcionarios o empleados públicos que gozan precisamente del privilegio, que gozan de inmunidad, que son la excepción al principio de generalidad, que la ley le es aplicable a todos. A ellos les es aplicable hasta que no se agote el procedimiento de antejuicio. A veces en la prensa o muy repetidamente cometen el error. Es que lo que pasa es que iniciaron el procedimiento para quitarle el antejuicio. No, el antejuicio es el procedimiento
para quitarles la inmunidad y que puedan ser juzgados como cualquier ciudadano. Por eso es que cuando ven esas expresiones en la radio, en la prensa, o alguien dice, es que le quieren quitar el antejuicio. No, lo que están pidiendo es que se le dé trámite al procedimiento de antejuicio para quitarles la inmunidad. O no sé si ustedes no se han dado cuenta de eso, o tal vez no le han prestado atención, pero eso está mal empleado de esa forma, pues. Entonces, eso es precisamente también un obstáculo. ¿Mm? Y obviamente hay una ley especial para la aplicación del procedimiento de antejuicio, porque no son, la competencia dependerá de quién es el funcionario que lo goce. Y en la Constitución están establecidos, por ejemplo, aquí prácticamente les está diciendo en la Constitución quién es el órgano competente, ¿verdad? Para conocer el procedimiento de antejuicio de los diputados. También para los magistrados es diferente, para los jueces es distinto. O sea, es diferente quién conoce precisamente el procedimiento de antejuicio. Dependerá de lo que establece. Lo que sí es importante, y se los digo de una vez, que la inmunidad solo está o la tienen los funcionarios que la Constitución establece. O sea, es la única ley que puede determinar la inmunidad. Ninguna otra ley lo puede hacer. Solo en la Constitución se establece quienes gozan de este privilegio. Ahí tiene que estar. Si no está en la Constitución, no vale. Freddy. Feliz tarde, licenciado. Igual. Bueno, más que una duda, es una confirmación. Hubo ahí un fiscal muy famoso que estaba diciendo de que la inmunidad o este derecho es para las personas, o sea que, digamos que yo soy, por ejemplo, el registrador de ciudadanos, o sea, eso es para mí y si yo me voy y pongo a otro, esa persona ya no tiene, no es para los puestos, pero... No, es que la inmunidad del funcionario no es personal. Sí, ¿verdad? O sea, entonces este fiscal está equivocado en ese sentido, ¿verdad, licenciado? Pues es la inmunidad lo tiene el cargo que ostenta o que tiene. Si él deja de ser y se retira o algo, ya no lo goza el que lo sustituye, porque la inmunidad es para el cargo, no para la persona. Carlos Pérez. Licenciado, muy buenas tardes. Digamos, en el caso de un funcionario, por ejemplo, hablemos de un alcalde, digamos que él deja en funciones al primer concejal en su ausencia. El consejo lo nombra para que lo sustituya temporalmente. Entonces, en ese momento automáticamente el primer concejal goza de esa inmunidad. Exactamente, automáticamente. Y el alcalde que anda fuera, digamos, de paseo, o qué pasa ahí, Que sea que haya tenido que abandonar el cargo y que se vio obligado a dejar a alguien que lo sustituya. ¿Ah? No, que anda, por ejemplo, de vacaciones o anda en alguna comisión siempre del mismo, digamos, de sus mismas atribuciones. Si ustedes se dan cuenta de algo, usualmente los alcaldes no gozan de vacaciones. Pues el de aquí sí, se va. Por eso le digo, sí se puede, pero usualmente no abandonan el hueso. El hueso no lo sueltan, pero sí, tienen derecho. Pero digamos que en este caso, licenciado, mi pregunta concreta quizá no me pude expresar bien. Sí, lo entendí bien. Él, al dejar el cargo y ya prácticamente por vacaciones o por lo que sea, él automáticamente pierde la inmunidad, pero esa inmunidad le corresponde al concejal primero, que es, de acuerdo a la ley, el que sustituye al alcalde. Ok, muchas gracias, licenciado. Entonces sí lo vamos a ir a agarrar ahorita. Vayan a pescárselo. ¿Ah? Ese es el momento preciso para el cual se le puede pescar. ¿Ah? Así es. Entonces, porque de alguna manera ahí también lo establece, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que también quería mencionarles. Miremos el 293
Por favor, leámoslo. Del Código Procesal, claro. Antejuicio. Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente, de oficio o a petición del Ministerio Público, solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda, con un informe de las razones que justifican el pedido y las actuaciones originales. En lo demás, se regirá por la Constitución de la República y leyes especiales. Contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal y solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Culminada la investigación esencial, se archivarán las bases de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan el privilegio. Rige esta disposición cuando se requiera la conformidad de un gobierno extranjero. Bueno, ahí tenemos precisamente lo que establece, ¿verdad? Que obviamente el Ministerio Público, pues, no puede en ese momento, pues, iniciar un procedimiento contra una persona, pues, porque goza de este privilegio. Pero sí es muy importante que le pongan atención muy clara a ese segundo párrafo. Léanlo detenidamente. Contra el titular del privilegio no se podrá recibir actos que impliquen una persecución penal. Y solo, esto es lo importante, la excepción, solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición del procedimiento ante juicio. O sea que no se puede iniciar investigación con las personas que gozan de inmunidad, salvo que hayan investigaciones que con el tiempo se pueden perder. Esto es que en latín tienen un nombre muy especial, estas pruebas que se pierden por el transcurso del tiempo. A eso se le denomina delicti facti transeuntis. Delicti facti transeuntis. Quiere decir que son evidencias que se pierden por el transcurso del tiempo. Delicti facti transeuntis. Digamos, por ejemplo, un frenazo de un vehículo, con el tiempo el frenazo desaparece. Estará unas 24, 48 horas, pero cuando van pasando otros carros, la lluvia o algo, esa se pierde, pues. Entonces, ahí hay un delicti facti transeuntis, o sea, diligencias o evidencias que se pierden por el transcurso del tiempo. Entonces, quiere decir que esas sí pueden practicar, esa investigación sí las pueden continuar. Y la otra investigación es la que a ellos les va a servir para acudir a los órganos para iniciar el trámite de antejuicio, porque tienen que tener alguna evidencia o algún medio de prueba para convencerlos que es necesario e indispensable que le quiten el privilegio de la inmunidad y que lo sometamos a un proceso de antejuicio, porque eso hay también que probarlo. Y obviamente el competente será el órgano que sea competente, porque la ley en materia de antejuicios es específica, porque ellos señalan quién es el competente para poder desarrollar o proceder en ese antejuicio. Entonces, esas sí se puede iniciar investigación, siempre y cuando sea evidencia que se puede perder por el transcurso del tiempo. Y dos, ¿qué es la investigación que se va a hacer? Y que sea indispensable para recuperar evidencia, obtener evidencia que me sirven a mí para fundamentar el pedido de antejuicio. Porque si yo solo voy a pedir el antejuicio y no tengo ninguna evidencia que demuestre que efectivamente él pudo haber participado, que es necesario seguir un procedimiento, a mí me lo declaran sin lugar, pues. Entonces, eso es importantísimo. Ahí estamos viendo un casito donde esto precisamente creo que se podrá alegar oportunamente. Porque la gente dice, es que a mí no me pueden investigar, ¿verdad? Solo utiliza la no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal. Porque también si el Ministerio Público realiza investigación en contra de una persona que no sea de las que está aquí, comete un delito. ¿Qué delito es?
El que se Abuso del poder. ¿Ah? No, hay un delito específico. Infracción de privilegio. Ese es el delito específico que hay precisamente por no respetar la inmunidad de un funcionario público e iniciar una investigación. Carlos Pérez, por favor. Licenciado, buenas tardes, perdone. Solo Perdonado, para no lo vuelvo a hacer. Nosotros tenemos que hacer un repaso ahorita de derecho Sí. civil. Es que no me fijé que eran las 15:48. Disculpen. Dejémoslo ahí y nos veremos el día jueves, que ya prácticamente estamos por terminar. Por lo menos léanse eso de lo de antejuicio y las excepciones, por lo menos. Entonces, por favor, muchísimas gracias y discúlpenme que no me haya dado cuenta del tiempo. Buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Gracias, licenciado.